Pues vamos a hablar de financiación autonómica. Igual dicho así suena crudo. Mire, no tengo interés en dar demasiados datos, sino más bien aportar algo de lógica. Verán, eh, está el tema de la singularidad de Cataluña. Respecto a eso, me gustaría empezar por expresar la primera cuestión, y es la de singularidad. ¿Qué singularidad? Pero demos un paso atrás. La Constitución viene a establecer como dos regímenes. Uno que tienen los vascos y navarros y otro que tenemos el populacho, todos los demás, incluida Cataluña. Claro, la financiación autonómica puede ser distinta, puede ser diferente según los acuerdos que se tomen, pero en principio, si se respeta la Constitución, pues las del régimen común, es decir, todas las que no somos vascos y navarros, tenemos una serie de normas diferentes a las de estos dos del norte. Bien, pues dentro incluso de esa igualdad de trato hay singularidad. Hay singularidad de todos, porque todos somos singulares. Si no, seríamos plurales. Y somos singulares, ¿por qué? Pues porque, hombre, si la financiación se establece en base a extensión territorial, en base al nivel de renta, en relación a la población, a la densidad poblacional, si vamos uniendo todos esos datos, cada comunidad autónoma es distinta a otra. Evidentemente no es lo mismo Madrid que Andalucía, no es lo mismo Andalucía que Extremadura, y no es igual Extremadura que Galicia. Por lo tanto, la singularidad de Cataluña ya se contempla en cualquier proceso de financiación autonómica, en cualquier acuerdo. ¿Por qué? Porque evidentemente cada territorio es singular. Pero ¿dónde está esa singularidad que buscan los nacionalistas catalanes? Pues esa singularidad consiste en tener el mismo sistema que, vascos y que los vascos. Y eso, con la Constitución en la mano, es imposible. Que habría que cambiar la Constitución. Que oye, pues si hay que cambiarla, se cambia. Pero lo que no se puede es saltársela. Pero vamos a más. ¿Por qué Cataluña debe tener una financiación singular y a la vez se habla de multilateralidad para todas las demás comunidades autónomas? O sea, ¿qué tiene de especial Cataluña para que con ello haya que tener un trato diferenciado, especial, exclusivo, un tete a tete con el gobierno central? Que yo sepa ninguno. Yo sepa ninguno. Desde el punto de vista legal, ninguno. Ellos son del régimen común, como lo es Andalucía. Ellos son nacionalidad histórica, como lo es Andalucía. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué más diferencias establecemos? Escuchaba a esa señora que empezó siendo de Esquerra Republicana y, claro, fue yéndose siempre al calor del poder, eh, Pilar Rahola, y ahora es íntima de Puigdemont. Claro, Pilar Rahola, la que empezó de extrema izquierda y ahora está de extrema derecha. Pero bueno, esas cosas pasan en las mejores familias. En fin, bueno, también, en fin, no entraremos en otros detalles más escabrosos. Bueno, Pilar Rahola decía recientemente que hombre, ojo, y esto también lo decían otra portavoz de Junts en el Congreso, que hombre, es que hay que ver que ellos piden cosas y luego se las dan a todos los demás. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que te den a ti o que nos den a los demás? Si Cataluña consigue una financiación tipo cupo vasco y, por ejemplo, lo pidiera Andalucía y nos lo dieran también, ¿a ti qué? ¿Eh? ¿A ti qué?
pide para ti, que los demás pedimos para nosotros. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es que lo que quieren es lo que no son, que es diferente. Lo que quieren es lo que no son, superiores. Decía también Raola que, hombre, es que ellos habían conquistado su autonomía y les había sido arrebatada por la dictadura franquista. Y eso ya los convertía en especiales. Hombre, a ver, voy a dar algunos detalles, pero hombre, especiales en tu estatuto, nacionalidad histórica. Pero ¿por qué eso debe llevar aparejado un privilegio fiscal? Y ahora vamos al otro detalle, que igual no viene mucho a cuento de la financiación autonómica, pero me interesa recordarlo. Vamos a ver, es verdad que Cataluña aprueba su estatuto de autonomía en la Segunda República, pero el estatuto andaluz entró en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales, justo antes de que estallara la guerra civil. Quiere decir que por esa razón los andaluces no tenemos derecho. O sea, porque una guerra, porque un golpe de Estado y una posterior guerra y 40 años de dictadura legitiman entonces que se pare y se quede a cero nuestro proceso autonómico que comenzó en la Segunda República. Quiere decirse o sea, que Pilar Rahola legitima la República, perdón, legitima la dictadura franquista como freno al autonomismo andaluz. Pero no solo eso, encima habló en esas declaraciones sobre, es que, claro, que Andalucía pidió café para todos. No, no, no. Andalucía, cuando salió a la calle el 4 de diciembre, salió por sí y para sí. No, eso del café para todos es un invento posterior. Los andaluces, cuando salimos aquel 4 de diciembre, no decíamos, no, igualdad para todos los españoles, todas las regiones que sean comunidades autónomas, que todas. No, no, no. Y se salió para pedir para Andalucía. Lo que pasa es que luego el gobierno, la UCD y el PSOE, para minusvalorar el resultado autonómico andaluz, pues decidió, bueno, a tomar viento todo el proceso y ahora autonomía para todo el mundo. Pero ojo, una decisión del gobierno central, no ni una petición de los andaluces, ni una petición del gobierno andaluz, ni una petición en ningún sitio. Los andaluces salimos el 4 de diciembre por nosotros y para nosotros. Pero sigamos con el tema de la financiación autonómica. Algunos grupos políticos del andalucismo, de la izquierda, vienen a decir, bueno, pues que si los catalanes piden, hacen muy bien en pedir. Bien, bueno, vamos a ver, no nos olvidemos de dos cuestiones. Una, que el dinero es el que es y que no hay más, que hay lo que hay. Entonces, no es difícil pensar que si los catalanes quieren cambiar el sistema, es para recibir más, para tener más. ¿Y eso qué significa? Que los demás tendremos menos. O sea, no hace falta ser un lince, no hace falta echar cuentas. Y ahora bien, por ejemplo, Andalucía debería pedir también el cupo andaluz. Pues miren, desde un punto de vista de filosofía política, pues sí, pues no estaría mal que cada territorio autonómico cobrara su impuesto, que de eso es de lo que estamos hablando, y lo gestionara pagando una cantidad anual al Estado por los servicios que el Estado nos presta. Por ejemplo, hay un ejército que defiende todo el territorio, todo el Estado. ¿No? Pues eso lo tenemos que pagar entre todos. ¿No? Hay una Policía Nacional, una Guardia Civil, la tenemos que pagar entre todos. ¿No? Pero no solo eso, pues hay carreteras que son del Estado, que hace el Estado, las tendremos que pagar entre todos. Y como eso podríamos seguir diciendo una serie de servicios que el Estado nos presta a todos los ciudadanos, el Estado central. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Andalucía
es deficitaria. El cupo andaluz sería negativo. Sería negativo. Porque esa solidaridad interterritorial después de 40 años de autonomía en Andalucía, pues es ahora cuando empieza a tener algo de éxito la cuestión económica. Hasta ahora no. Hasta ahora no lo había tenido. Por lo tanto, hasta ahora hemos tenido que seguir dependiendo de los demás. Pero ojo, esto no es nuevo, ¿eh? También el Estado español sigue siendo dependiente de la Unión Europea, sigue siendo subsidiado por la Unión Europea. Ojo, claro, miren, no sé, tampoco que los catalanes se lo hagan mirar un poco, ¿eh? Porque tienen un 30 y tantos por ciento de deuda sobre su PIB. En Andalucía rondamos el 19% de deuda. Quiero decir que a lo mejor es que nosotros estamos haciendo mejor las cosas, pagamos nuestras deudas, procuramos no endeudarnos y seguir invirtiendo y empiezan a funcionar las cosas. Y en Cataluña, pues no. A lo mejor ese es el problema. Claro, y si se condona la deuda, claro, a Cataluña se le perdona más que a nosotros. Y mientras Cataluña ha podido gastarse ese dinero en lo que le ha dado la gana, generando una deuda, en Andalucía ha habido que restringir el gasto público para poder hacer funcionar la economía. Y ahora, si se produce esa condonación, los grandes beneficiados van a ser los grandes deudores, no nosotros, que hemos ido cumpliendo con las reglas. Es un poco injusto, ¿no? Es un poco injusto. Para que lo vean con más facilidad, yo les propongo que lo piensen, pero como si en vez de ser comunidades autónomas, fuesen personas. Por ejemplo, imaginen un rico y un pobre, y que entonces el rico y el pobre pagan sus impuestos. Cada uno paga en función de su ingreso y y de lo que posee. El rico paga más y además paga porcentualmente mucho más, y el pobre paga menos y porcentualmente menos, o incluso a lo mejor no paga. Y ahora quien recibe ese dinero tiene que invertirlo. Y le dice al rico, bueno, pues tú tienes más dinero y aportas más, tu barrio va a tener mejores calles, va a tener mejor iluminación, va a tener mejores colegios, mejores eh, hospitales. Y tú, como eres pobre, aunque tú has aportado en función de tu capacidad, tú no, a ti no, a ti no, no, porque tú en función de lo que aportes, así recibes. Como eres pobre, pues como no aportas, no recibes. Bueno, cualquier partido de izquierda diría, o no criticaría eso. Bueno, la pregunta es, ¿por qué si se critica con las personas no se critica con los territorios? ¿Por qué si en el caso de las personas se hablaría de insolidaridad, no se habla de insolidaridad con los territorios? Me da a mí la impresión de que al final es una cuestión de supremacismo. Es decir, los catalanes pues, tienen que tener más y los demás no. La financiación autonómica, que esa es otra de las claves, es fundamental. Es fundamental porque la Constitución establece que debe haber solidaridad interterritorial, es decir, debe haber esa solidaridad entre los distintos territorios. Los que más tienen deben pagar más. Deben pagar más. Y los que menos tienen, pues deben pagar menos, recibir hasta que puedan pagar. Eso es las personas, eso deben ser los territorios.
La cuestión es que, ¿por qué se establece esa distinción con Cataluña? Porque yo, sinceramente, es que no acabo de encontrarle una motivación. ¿Por qué con Cataluña hay que tener un trato especial? ¿Por qué? Es más, ¿por qué eso se defiende desde partidos de izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué se defiende la condonación de la deuda? O sea, el que más se ha endeudado se va a ver más beneficiado que el que menos se ha endeudado. Pero vayamos a otro paso más. Y es que, ¿a qué se destina el dinero de la financiación autónoma? Pues mire, las comunidades autónomas se financian básicamente de dos maneras. Uno son los impuestos que ponen ellas y otro el impuesto que cobra el Estado y que luego reparte. Bien. Y ese dinero que recauda el Estado y luego lo reparte, ¿para qué lo destinan? ¿A qué lo destinan las comunidades autónomas? Pues miren, ese es el dinero que se destina a sanidad y educación, básicamente, y dependencia, servicios sociales. A eso. Porque eso es lo que debe nivelarnos a todos. Luego ya, oye, si te lo quieres gastar en montar una embajada, pues oye, ese es tu problema. Pero una vez que cumplas con lo que tienes que cumplir, y además para eso también tú tienes tus propios impuestos. Porque fíjense, Cataluña tiene muchos impuestos, muchos. Y sin embargo es la que tiene la mayor deuda. La mayor deuda. No es porque inviertan más, no. Invierten menos. Pasa que gastan más. La diferencia entre invertir y gastar, les invito a que la busquen. Ese dinero de la financiación autonómica es el dinero que si nos lo resta el Estado, si nos lo resta el Estado, no podemos invertirlo en servicios sociales, en educación y en sanidad. Y la tendremos peor que los demás. Pero no es por culpa nuestra, es porque no nos dan el dinero que nos corresponde. Y ojo, ahí viene la otra trampa de los partidos de izquierda. Dicen, pero es que en Andalucía se están recortando los impuestos a las clases ricas. Bueno, también me gustaría saber qué son eso de las clases ricas y pudientes, ¿no? Porque por clases ricas y pudientes, para empezar, serían todos los señores diputados que hay en el Parlamento andaluz, aunque vayan con camiseta y se peinen raro. Porque precisamente lo que no puede ser es que, puesto que el Estado nos niega el dinero que legítimamente nos corresponde, encima lo tengamos que pagar con nuestro dinero. Es decir, mire, ahora mismo al año nos viene a deber el Estado no de nueva financiación, sino de la que ya hay en vigor, pero que no nos paga, nos debe en torno a unos mil y pico millones de euros anuales. Es decir, en los últimos 8 años, por unos 10.000 euros, unos 10.000 millones de euros, es lo que nos debe el Estado. Pedro Sánchez, vamos. De el sistema actual, no de otro que se haga, no, del actual, del aprobado, del vigente. No nos paga lo que nos debe. Nos debe unos 10.000 millones de euros. ¿Se imaginan lo que se pueden hacer en Andalucía con 10.000 millones de euros? No, pues lo que pretenden algunos partidos de izquierda es decir, pues suba los impuestos. No, que nos paguen lo que nos deben, que nos paguen lo que nos deben. Y una vez que nos lo paguen, oye, si queremos más, pues habrá que subir los impuestos o hacer que la economía funcione y se recaude más, que es la idea. Y a partir de ahí, pues si se negocia una nueva financiación, estupendo, un nuevo sistema de financiación. Pero ojo, los sistemas de financiación autonómica son siempre singulares, porque se establece un esquema de trabajo y se reparte el dinero en función de ese esquema de trabajo. Y en cada comunidad autónoma es distinto. Y dicen los catalanes, nosotros queremos la llave de la caja. ¿Entiendo? Pero no olvidéis que vuestra caja tiene un 30 y tantos % de deuda y la nuestra
tiene menos del 20. Y la de Madrid el 12 y pico, o el 13. Es que el Estado promete inversiones y no se ejecutan. Mira, pues ¿por qué lo votan? ¿Por qué votan a Pedro Sánchez? No lo sé, es un poco un contrasentido, ¿no? El Partido Socialista no cumple los presupuestos generales del Estado en Cataluña y Junts y Esquerra invisten a Pedro Sánchez. Increíble, señores. Pero es que si a esa nos vamos, oye, empezamos a hablar de las inversiones del AVE en Almería, de prometer en un año 500 y pico millones e invertir 20. O sea, que no se ejecutan en muchos sitios las inversiones. Pero oye, por lo menos las prometen, ¿eh? Por lo menos las prometen. Ya es más, a otros no nos las prometen y a veces hasta nos quitan lo que nos dan. Ahora hemos tenido el lío de la antigua estación del ferrocarril, que diseñaron discípulos de Eiffel, que es una maravilla, que es muy bonita y que se nos había prometido que era para uso cultural de la ciudad. Ahora de repente ya no, se la queda el Estado otra vez, no nos la cede. O sea que a nosotros hasta eso nos quitan. En fin, eh, aunque se haya hecho largo, espero que por lo menos algunas dudas sobre el tema de la financiación autonómica hayan quedado claras y desde luego lo que sí sería interesante es que algunos desde el andalucismo y desde la izquierda se hicieran mirar esa defensa que hacen de los intereses de la gente del norte.